Hola mis hermanos, sean bienvenidos todos aquellos que nos visitan por primera o segunda, tercera, cuarta vez, cual sea. Sea bienvenido a Teología para la Vida, mi nombre es Rafael Riveros y tengo el privilegio, el gozo de estar con ustedes el día de hoy para tratar un asunto muy importante. ¿Qué fue el Concilio de Nicea? ¿Por qué nos debe importar? ¿Cuál es su relación con nosotros en el siglo XXI? ¿Realmente aún tiene vigencia lo que estos concilios antiguos trataron? Así que ponte cómodo, prepara un café o lo que sea para escuchar esta breve reflexión en torno al Concilio de Nicea. Así que comenzamos. El 20 de mayo, recién pasó, celebramos o conmemoramos la celebración de este concilio en el 325 después de Cristo. Este concilio tuvo muchas repercusiones, pero antes de pasar a explicar lo que fue el concilio de Nicea, me gustaría explicar un poco acerca del por qué hablamos de estos concilios, ya que inmediatamente relacionamos dichos concilios, Nicea, Constantinopla y otros, Calcedonia, por ejemplo, inmediatamente lo relacionamos con la iglesia romanista, y lo cual no debería ser de esa manera, ya que la iglesia evangélica y la iglesia protestante se adhiera a por lo menos 7 concilios, los primeros 7 concilios que llamamos ecuménicos. ¿A qué nos referimos con este término? Había diferentes concilios, que era la reunión de ciertos obispos para tratar ciertos asuntos teológicos, rebatir ideas contrarias a las escrituras, a las que llamamos herejías, o cualquier otro asunto que la iglesia necesitaba dar claridad. Así que se reunían ciertos obispos y estos concilios podían ser regionales o nacionales o también de alguna manera universales, a lo que llamamos ecuménicos. Ese es el sentido de la palabra. Cuando hablamos de concilios ecuménicos nos referimos a esas reuniones de obispos, de líderes de la iglesia, religiosos, teólogos y pensadores que trataban acerca de ciertos temas y se convocaba a la iglesia oriental, occidental y de otras partes del mundo para llegar a un común acuerdo. Estos concilios trataban asuntos meramente teológicos, pero no solamente era en un sentido académico, sino que dictaba de alguna manera lo que la iglesia debería creer conforme al testimonio de los profetas y al testimonio de los apóstoles. Es decir, estos concilios trataban de ser fieles a las escrituras. Y bueno, es aquí donde se desarrolla el concilio de Nicea, que fue convocado en el año 325 por el emperador Constantino. Yo no voy a tratar el tema aquí de Constantino, ya que sería un programa aparte hablar de su vida y si realmente se convirtió al cristianismo o no. Sin embargo, podemos decir que congraciaba o tenía de alguna manera cierto aprecio por el cristianismo, pero no vamos a decidir si fue o no cristiano. El punto es que convocó a este concilio, convocó a diferentes personas, a diferentes obispos, orientales principalmente, pero también de Tracia, de Macedonia, de Acaya, incluso de España. Uno de los obispos importantes fue Ocio de Córdoba. Y bueno, esta reunión, por lo menos respondieron 300 obispos a ella. Constantino fue movido principalmente porque él veía amenazada la unidad de la iglesia. Ahora, quizá por intereses políticos, a Constantino le convenía que la iglesia no fuera dividida por asuntos que de alguna manera eran importantes, pero quizá él no lo comprendía de esa manera. Sencillamente no quería que su reino fuera dividido, ya que debemos entender que para Constantino la base de su reino era gran parte el cristianismo. Así que lo que menos le convenía a Constantino por asuntos políticos era que la iglesia era dividida o que fuera dividida. Así que trató con una de esas ideas que estaba dividiendo poco a poco la iglesia. Fue llevada o liderada por un obispo de Alejandría llamado Arrio. Arrio era una persona no tan brillante intelectualmente, pero muy bueno en debatiendo, muy bueno en asuntos de controversia, muy bueno escribiendo y escribiendo y escribiendo y debatiendo. La idea de Arrio era que veía en la segunda persona de la Trinidad a Cristo como parte de la divinidad
Arrio no negaba que Cristo fuera divino, pero lo subordinaba y lo ponía en un segundo lugar y de alguna manera lo ponía muy inferior a Dios Padre. Decía que Cristo compartía cierta divinidad con Dios, pero que Cristo fue creado, que Cristo compartía la divinidad, pero no igual al Padre, sino que era inferior al Padre. Así que para Arrio veía la unidad de Dios como Dios Padre siendo uno y Dios, o de alguna manera el Hijo, siendo alguien inferior a ese Padre, a ese Dios creador, y siendo de alguna manera una emanación, un producto de la soberanía divina que el Hijo fuera creado. Obviamente esto trajo mucha controversia a la iglesia. Algunas iglesias estaban siendo confundidas y el obispo de Alejandría, Alejandro, trató con este asunto con Arrio, quien lideraba a Arrio. Y bueno, trató con él, discutió con él, sin embargo, no pudo de alguna manera conciliar esto, lo tuvo que expulsar, lo tuvo que echar de la iglesia. Así que aún Arrio seguía obviamente escribiendo, debatiendo y esparciendo esta idea que negaba la divinidad de igual manera con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que, en vistas de esto, el emperador Constantino hace este concilio general de la iglesia o este concilio ecuménico y, como hemos dicho, responden aproximadamente 300 obispos, 300 líderes religiosos, y por estas afirmaciones de los arrianos o de Arrio que decían que Cristo fue creado, y había otro, de alguna manera, otro obispo que luchaba con esto, que era Atanasio. Él sostenía que no, que realmente el Hijo era igual a Dios. Y había mucha controversia, había mucha pelea. Alejandro y Atanasio principalmente eran los archienemigos, por así decirlo, de Arrio. Y había estas controversias acerca de la segunda persona de la Trinidad. Y tenemos que decir que la mayoría de concilios ecuménicos tratan acerca de la cristología. El tema de debate en los primeros siglos fue la persona de Cristo, también el Espíritu Santo, pero quizá con mayor peso la persona de Cristo. Los arrianos afirmaban o sostenían que Cristo no era de la misma substancia del Padre, mientras Atanasio y otros como Alejandro afirmaban que Cristo era de la misma naturaleza, la misma sustancia que el Padre. El término que usaban era homoousios, es de la misma esencia del Padre. En el año 320-321 fue Alejandro, como hemos dicho, quien debatió fuertemente con Arrio para, de alguna manera, ahuyentar un poco esta idea que estaba penetrando en la iglesia de una manera muy, muy fuerte. Y bueno, tenemos en el concilio de Nicea, por una parte, a los arrianos, a estas personas que de alguna manera representaban a Arrio, ya que Arrio no pudo asistir por no ocupar un lugar de preeminencia en ese momento. Y también está el partido de alguna manera representado por Alejandro de Alejandría y por Atanasio, aunque Atanasio tampoco pudo estar presencialmente. Uno sostenía que Cristo no era igual a Dios Padre, y Atanasio y Alejandro sostenían que Cristo era de la misma substancia, de la misma esencia que el Padre. Y había otro partido llamado origenista. ¿Por qué se llamaba así? Porque sus ideas provenían de Orígenes, que fue un padre también de la iglesia, y este partido era representado por Eusebio de Cesarea, el gran historiador eclesiástico. Y bueno, este partido tenía tendencias arrianas de alguna manera un poco, y se oponía a la doctrina de que el Hijo era de la misma substancia que el Padre. Esta doctrina que se le conoce como el homoousios, de la misma sustancia que el Padre. Así que este partido planteaba una propuesta previamente elaborada ya por Eusebio, en la cual se concedía al partido de Atanasio y Alejandro con que el término homoousios sea reemplazado por el término homoiousios, con lo cual trataba de enseñar que el Hijo era
de una sustancia similar, pero no igual al Padre. Obviamente esto desató mucho debate, hasta que de alguna manera la autoridad final en este caso fue Constantino, que dijo: realmente creo que Alejandro y Atanasio tienen la razón, así que creemos, y la iglesia debe de creer, que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, es el homoousios, es de la misma naturaleza. Y bueno, la conclusión fue esta. El tratado que adoptó el concilio fue que la iglesia cree en un solo Dios, todopoderoso, creador de las cosas visibles e invisibles. Y también la iglesia debe de creer en un solo Señor, en el Señor Jesucristo, engendrado, pero no creado, no hecho, que es de la misma substancia, que aparece el término homoousios, con el Padre. Esta fue la declaración determinante del concilio. El término homoousios no podía ser distorsionado para sugerir nada menos que eso, es decir, que el Hijo era de la misma naturaleza del Padre. Estaba colocando el concilio en el mismo nivel al Hijo y al Padre, como un ser no creado, y reconocía a Cristo como autotheos, es decir, Dios mismo, Dios por su propia naturaleza. Así que el concilio trató con el asunto de la deidad de Cristo, y este concilio sirvió mucho para que la iglesia clarificara muchas ideas confusas, borrosas, que se estaban tratando ya en los primeros siglos. También había otras herejías como el modalismo. El modalismo era una especie de explicación de la Trinidad que más o menos puede ser resumido como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino que son tres formas en las cuales, o tres modos en los cuales Dios se comunica a través de la historia de la redención. Algunas veces Dios es como un Padre, a veces como un Hijo y a veces es como el Espíritu Santo. Así que el modalismo también fue condenado. Había el triteísmo, que decía justamente que Dios de alguna manera estaba dividido en tres dioses, cayendo en el politeísmo. Y bueno, el concilio de Nicea declaró que creemos en un solo Dios de una misma substancia, pero en tres personas. Son tres personas distintas, pero que de alguna manera no se diferencian en esencia. Son lo mismo, es la misma divinidad, es el mismo Dios en tres personas que comparten la misma esencia y la misma naturaleza. No se pueden separar, no se pueden dividir, porque esas tres personas son Dios. Ahora te preguntarás, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Este concilio, ¿qué tiene que ver con la iglesia del siglo XXI? Y esto es muy importante, ya que creemos que el concilio de Nicea se afianza en las escrituras. Si bien es cierto que fue convocado por Constantino y fue la autoridad de Constantino la que prevaleció, creemos que Atanasio y Alejandro tenían la razón. Jesucristo en muchas ocasiones se declara como uno, al igual que el Padre, no alguien inferior. Se somete a Dios Padre, claro, pero Jesucristo dice: el Padre y yo uno somos. No, de alguna manera Cristo no hace una diferencia. Cristo en los evangelios es muy claro en cuanto a su deidad y a su unidad con Dios Padre. Es más, cuando los hombres le adoran, Él no hace como los ángeles, o como vemos en el caso de Juan en el Apocalipsis, cuando Él se postra ante un ángel, el ángel le dice: oye, no debes adorarme porque yo soy un siervo tuyo. Sin embargo, Cristo vemos que recibe la adoración, recibe el nombre Señor y Dios. Y en las epístolas, en las cartas del Nuevo Testamento, lo vemos una y otra vez que Pablo y los otros apóstoles y escritores escriben acerca de la deidad de Cristo, y podemos ver esto claramente en las escrituras. Creemos que la decisión del concilio fue la decisión escritural y nos atenemos a este credo no porque lo haya dicho Atanasio, porque lo haya formulado Atanasio, Alejandro y otros, o porque lo haya decidido así Constantino. Lo creemos, lo declaramos porque es el testimonio claro, fiel
de las Escrituras. Jesucristo es Dios, es de la misma naturaleza del Padre, no de una naturaleza parecida o similar. Es de la misma naturaleza del Padre, es la misma imagen de la divinidad. Él es Dios, como el Padre es Dios y como el Espíritu Santo es Dios. Por eso fue tan importante este concilio. Así que, mis hermanos, eso es todo por el día de hoy, pero en otras ocasiones daremos un poco más de la historia de los primeros siglos y conoceremos un poco más a los padres de la iglesia. Así que, si tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, la aceptamos en los comentarios. Así que, si puedes compartir este video y crees que le puede ayudar a otros, te lo agradecería demasiado. Muchas gracias por su apoyo, por los suscriptores que han ido aumentando. La verdad es que estoy muy emocionado por esto y en Teología para la Vida pretendemos llegar a más personas. Así que es muy bueno si tú nos visitas por primera vez que te suscribas y de alguna manera active las notificaciones para que en cuanto salga un video tú puedas verlo, analizarlo y compartirlo con otros. Así que muchas gracias por el día de hoy, por estar escuchando y espero que te haya servido de alguna manera esta breve charla. Te recomiendo 2 obras: la historia del dogma de la doctrina de Louis Berkhof. Es un libro muy bueno, y Manual de la historia de las doctrinas de Seeberg. Son 2 excelentes libros para conocer un poco más del pensamiento, de la historia de los primeros siglos de la iglesia primitiva. Y quizá voy a terminar con la historia del pensamiento cristiano de Justo González. También es una excelente obra que te va a ayudar mucho para profundizar en estos temas. Así que, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo. Es un gozo de verdad compartir esto con ustedes. Hasta la próxima.